¿Alguna vez has sentido cómo el frío del cemento te cala hasta los huesos? No por el clima, sino porque te das cuenta de que las personas por las que diste la vida te consideran basura. Me llamo Roberto, tengo 62 años y, hasta hace 3 días, creía que tenía un hogar, una esposa y un mejor amigo. Hoy, solo tengo una bolsa de plástico, con un cambio de ropa, y un dolor en el pecho, que no sé si es mi insuficiencia cardíaca, o el alma que se me está terminando de romper. Todo empezó cuando mi cuerpo decidió pasarme la factura de 40 años trabajando en la construcción y el transporte pesado. Mi corazón empezó a fallar. No es que me estuviera muriendo mañana, pero el médico fue claro. Roberto, o paras, o el próximo infarto será el último. Así que lo hice. Vendí mi último camión, puse el dinero en la cuenta que compartía con mi esposa, Elena, y decidí que era hora de disfrutar de la casa que yo mismo, literalmente con mis manos, había levantado ladrillo por ladrillo. Pero parece que para Elena, un Roberto que no trae un sueldo de 6 cifras a casa, ya no era un esposo, sino un estorbo. Estás todo el día ahí sentado, Roberto. Pareces un mueble viejo que solo acumula polvo. Me soltó el martes pasado mientras yo intentaba recuperar el aliento después de subir las escaleras. No era solo el desprecio en su voz, era la mirada. Me miraba con asco. Ella, que nunca tuvo que trabajar porque yo me encargué de que tuviera todo. Desde la cocina de granito, hasta los viajes a la playa cada verano. Y luego estaba Carlos, mi hermano, mi mejor amigo desde la infancia. Carlos venía a casa casi a diario a animarme, o eso pensaba yo. El jueves, la máscara se cayó por completo. Me desperté con una presión horrible en el esternón. Necesitaba mis pastillas, pero el frasco estaba vacío en la mesita de noche. Cuando bajé a la cocina, mareado y apoyándome en las paredes, los escuché en el comedor. No estaban discutiendo. Estaban planeando. El abogado dice que si logramos que firme el traspaso por incapacidad, la casa queda a mi nombre legalmente antes de que se enfríe, decía Elena con una frialdad que me heló la sangre. Tranquila, preciosa, respondió una voz masculina que reconocería en el fin del mundo. Era Carlos. Ese viejo ya no dura un invierno. Está acabado. Mira cómo camina, parece un fantasma. En cuanto la casa sea tuya, vendemos este mausoleo, y nos largamos a la costa. Me lo debes por todos estos años aguantando sus historias de camionero. Se rieron. Se rieron de mi vida, de mi esfuerzo, de mi enfermedad. Entré al comedor como pude. Mi presencia lo sorprendió, pero solo por un segundo. No hubo culpa en sus ojos, solo fastidio. Elena ni siquiera se molestó en soltar la mano de Carlos, que estaba sobre la mesa. Vaya, el muerto viviente se levantó, dijo ella, cruzándose de brazos. Escúchame bien, Roberto. Estoy harta de ser tu enfermera y tu sirvienta. Carlos y yo nos amamos. Él es el hombre que tú ya no puedes ser. Así que vas a hacernos un favor a todos. Agarra tus cosas y lárgate. Esta casa necesita aire fresco, no el olor a medicina de un anciano acabado. Elena, esta casa la construí yo. El terreno era de mi padre, alcancé a decir. Mi voz era un hilo quebrado. ¿Tu padre? Tu padre está bajo tierra y tú vas por el mismo camino, escupió Carlos levantándose. Él es 10 años más joven que yo, y sabía que yo no podía defenderme físicamente. Vete por las buenas, Roberto. O te saco yo por las malas y te aseguro que la caída por los escalones no le va a sentar bien a tu corazoncito. Me echaron. Me empujaron fuera de mi propio porche. Carlos lanzó una pequeña maleta a la acera y cerró la puerta con llave. La llave que yo pagué. La cerradura que yo instalé. Me quedé ahí, bajo la lluvia fina, sintiendo que el aire se me escapaba. No tenía a dónde ir, mis hijos vivían en el extranjero, y siempre les dije que todo estaba bien para no preocuparlos. Caminé 3 cuadras hasta una pensión barata, sintiendo que cada paso era una puñalada en el pecho. Me desplomé en una cama que olía a humedad, pero entonces me di cuenta de algo que me hizo saltar. En la confusión, no me llevé mis medicinas para el corazón. Sin ellas, realmente me moriría en un par de días. Pero también recordé algo más. Algo que Elena, en su ambición ciega, y Carlos, en su arrogancia, habían olvidado por completo. Ellos creían que yo era un viejo analfabeto, que solo sabía de cemento y motores. No sabían que, durante mis largas noches en la cabina del camión, me dediqué a estudiar leyes de propiedad y sucesiones por puro pasatiempo. Y sobre todo, olvidaron un pequeño detalle que guardaba en la caja fuerte, empotrada detrás del armario de las medicinas. Un documento que mi padre me hizo firmar ante notario hace 30 años, mucho antes de conocer a Elena.
Mañana volvería a esa casa. No a suplicar, no a pedir perdón. Volvería a recoger mis pastillas para seguir vivo, sí, pero también a recuperar el código de esa caja fuerte, porque si ellos querían guerra, les iba a dar una que no podrían pagar ni con 10 vidas. Pasé la noche en vela en ese cuarto de pensión, escuchando el goteo incesante de un grifo, que parecía contar los latidos de mi corazón debilitado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la risa de Carlos y la mirada de asco de Elena. Pero algo dentro de mí había cambiado. El dolor físico, ese fuego en el pecho, se había cristalizado en un frío glacial. Ya no era el esposo herido, era un hombre que no tenía nada que perder, y esa es la criatura más peligrosa de la tierra. A las 8 de la mañana, me senté frente a un pequeño escritorio de madera astillada, y empecé a escribir. Mi mente, que ellos creían nublada por la edad, funcionaba con la precisión de un motor recién ajustado. Elena creía que la casa era un bien ganancial, pero se equivocaba. El terreno fue una herencia directa de mi padre, con una cláusula de patrimonio familiar inalienable, que yo mismo había reforzado años atrás. Si lograba sacar el documento original de la caja fuerte, su supuesta propiedad se desvanecería como el humo. Pero necesitaba mis medicinas primero. Mi cuerpo temblaba. No por miedo, sino por la falta de nitroglicerina. Regresé a la casa a media mañana. No llamé a la puerta. Todavía tenía mi copia de la llave, aunque sospechaba que habrían puesto el cerrojo. Para mi sorpresa, la puerta estaba entornada. Se sentía un olor a tabaco caro y perfume barato. El perfume que yo le compré a Elena para nuestro aniversario. Entré sin hacer ruido, apoyándome en mi bastón de madera de roble. Los escuché en la planta alta, en nuestra habitación. No puedo creer que fuera tan fácil, Carlos, decía Elena, entre risas. El viejo se fue como un perro apaleado. Deberíamos llamar al tasador hoy mismo. Espera un poco, preciosa, respondió Carlos. Su voz sonaba relajada, triunfal. Hay que asegurarnos de que no vuelva a asomar las narices. He hablado con un contacto en la comisaría. Si se acerca, diremos que se puso violento. Con su historial de salud y su edad, es fácil hacerlo pasar por un brote de demencia senil. Lo encierran en un psiquiátrico estatal, y nos olvidamos del problema para siempre. Se me revolvió el estómago. No solo querían mi casa, querían borrar mi existencia, enterrarme en vida en un manicomio para que no estorbara sus planes de vender mi esfuerzo. Me quedé inmóvil en el pasillo, sintiendo cómo la rabia me daba una energía que mi corazón no debería tener. Subí las escaleras centímetro a centímetro, evitando los escalones que sabía que crujían. Llegué al baño principal, donde guardaba mis medicinas. El armario estaba abierto. Mis pastillas estaban ahí, pero esparcidas por el suelo, algunas aplastadas como si alguien las hubiera pisado a propósito. ¿Buscas esto, abuelo? Me di la vuelta. Carlos estaba apoyado en el marco de la puerta, fumando uno de mis puros. Elena estaba detrás de él, con su bata de seda, mirándome con una sonrisa de superioridad que me partió el alma. Solo quiero mis medicinas, Carlos. Y mi ropa de invierno, dije, forzando una voz débil, proyectando la imagen del viejo acabado que ellos querían ver. Tus medicinas son basura, igual que tú, dijo Elena, dando un paso al frente. Y tu ropa ya está en el vertedero municipal. Te dije que no volvieras. ¿Es que no entiendes? Ya no eres nadie aquí. Carlos es el dueño ahora, en todo el sentido de la palabra. Carlos se acercó, y me puso una mano pesada en el hombro. Sus dedos se clavaron en mi hueso con una fuerza innecesaria. Escucha bien, Roberto. Te vamos a dejar salir de aquí, caminando una última vez. Si vuelves, llamaré a la policía, y diré que intentaste atacar a Elena con ese bastón. Tengo los testigos, y tengo el dinero para que crean mi versión. Vete a morir a un parque y déjanos en paz. Me empujó hacia atrás. Tropecé, pero logré sostenerme de la pared. En ese momento, mi mano tocó el marco del cuadro que ocultaba la caja fuerte pequeña. Ellos no sabían que existía. Siempre pensaron que era solo un panel de electricidad. Mis dedos rozaron el relieve oculto. No podía abrirla ahora. Me matarían si veían lo que había dentro. Necesitaba que se confiaran. Necesitaba que creyeran que habían ganado la guerra. Está bien, susurré, bajando la cabeza, dejando que una lágrima real de frustración rodara por mi mejilla. Me voy. Tienen razón. Ya no tengo fuerzas. Así me gusta, dijo Carlos, dándole una calada al puro. Un hombre debe saber cuándo ha sido derrotado. Salí de la casa bajo sus burlas. Pero lo que ellos no vieron fue que, mientras Carlos me empujaba, logré deslizar mi mano en el cajón del pasillo,
y recuperar un pequeño juego de llaves de repuesto que Elena no sabía que existía. Las llaves del garaje trasero, donde guardaba mi vieja caja de herramientas de cuando era mecánico. Caminé hacia la pensión, pero mi mente ya estaba en el despacho de un viejo amigo, un abogado que me debía un favor desde los tiempos en que yo le transportaba mercancías sin hacer preguntas. El plan estaba trazado. Iba a dejar que pusieran la casa en venta. Iba a dejar que Carlos se gastara el poco dinero que tenían en celebraciones anticipadas. Iba a dejar que firmaran ese contrato de arras con un tercero. Porque lo que ellos no sabían es que la propiedad tenía una deuda técnica oculta y un gravamen legal, que solo yo podía liberar. Al llegar a la pensión, llamé a mi abogado. Hola Mario, soy Roberto. Sí, el viejo camión sigue en marcha, pero necesito que prepares una demanda de desalojo por fraude y una medida cautelar de embargo preventivo. Sí, contra ella. Y contra él. No me importa lo que cueste. Quiero que cuando se den cuenta de que el suelo se les hunde, ya estén en el fondo del abismo. Colgué el teléfono. El dolor en el pecho seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Iba a ver a Carlos y a Elena en la calle, mendigando la misma piedad que ellos me negaron. Y lo mejor de todo es que ellos mismos iban a firmar su propia sentencia de ruina sin darse cuenta. La agonía de fingir la derrota es un veneno que se saborea lentamente. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en un fantasma. Me aseguré de que me vieran. Caminaba por el parque frente a mi casa, arrastrando los pies, con la misma ropa sucia y el bastón tembloroso. Desde la ventana del segundo piso, los veía reírse mientras señalaban al pobre viejo loco. Carlos incluso tuvo la desfachatez de salir una tarde a tirarme una moneda de $1 a los pies. Cómprate un café, Roberto. Es lo máximo que vas a sacar de esta calle a partir de ahora, gritó para que todos los vecinos lo oyeran. Yo no dije nada. Recogí la moneda con dedos temblorosos y me alejé. Pero por dentro, estaba contando los segundos. El plan legal era quirúrgico. Gracias a Mario, mi abogado, descubrimos que Elena ya había contactado a una inmobiliaria de dudosa reputación, para vender la casa de urgencia. Estaban desesperados por el efectivo. Carlos, fiel a su naturaleza de parásito, ya se había endeudado comprando un coche deportivo de segunda mano, contando con el dinero de una venta que aún no ocurría. Pero aquí estaba la trampa. La casa, aunque construida por mí, figuraba en una zona que recientemente había sido declarada patrimonio histórico familiar, debido a la antigüedad del terreno original de mi padre. Para venderla, se necesitaba una firma de conformidad de herencia viva. Elena pensaba que, al estar casada conmigo bajo el régimen que ella creía conocer, su firma bastaba si yo era declarado incapaz. Así que les di exactamente lo que querían. Hice que un mensajero les entregara un sobre. Dentro no había una demanda, sino una carta escrita con caligrafía temblorosa, simulando una rendición total. En ella, les decía que mi salud estaba empeorando y que, a cambio de una pequeña pensión mensual para pagar mi asilo, estaba dispuesto a firmar cualquier documento que facilitara la administración de la casa. Esa misma tarde, el coche de Carlos chirrió frente a la pensión. Entraron en mi cuarto como si fueran los dueños del mundo. Elena traía un fajo de papeles que crujían con el sonido de la traición. Vaya, al fin entraste en razón, dijo ella, sin siquiera mirarme a los ojos, concentrada en los documentos. Firma aquí, aquí y aquí. Es solo un poder notarial para que yo gestione la venta. A cambio, te pagaremos el asilo. El más barato que encontremos, claro. ¿Y el dinero de la cuenta del camión?, pregunté, fingiendo una voz quebrada. Ese dinero ya voló, Roberto, intervino Carlos dándome palmaditas condescendientes en la espalda. Considéralo el pago por todos los años que Elena te aguantó. Ahora firma, no tenemos todo el día, el tasador viene en 1 hora. Tomé el bolígrafo. Mis manos realmente temblaban, pero no por debilidad, sino por la adrenalina de saber que estaba poniendo la soga alrededor de sus cuellos. Lo que Elena no leyó, porque su codicia era mayor que su inteligencia, es que entre los folios del poder notarial, mi abogado había insertado una cláusula de reconocimiento de deuda preexistente y responsabilidad solidaria. Al firmar ese documento, Elena no solo estaba aceptando vender la casa, sino que estaba declarando bajo juramento que ella y Carlos habían tomado prestado el dinero de mi cuenta personal, y que se comprometían a devolverlo con intereses moratorios del 20%, en caso de que la venta de la casa fuera anulada por vicios legales. Era un documento complejo, redactado con un lenguaje técnico que una mujer que nunca leyó un contrato en su vida no podría descifrar. Firmé. Ya está,
dije soltando el aire. Espero que sean felices. Lo seremos, Roberto. Mucho más de lo que tú lo fuiste, sentenció Elena, arrebatándome los papeles de las manos. Salieron de la habitación casi corriendo, como si temieran que me arrepintiera. Los escuché bajar las escaleras riendo a carcajadas. Carlos gritó algo sobre comprar botellas de champán para celebrar. En cuanto el ruido de su motor se desvaneció, me levanté de la cama. Mi espalda se enderezó. El temblor de mis manos desapareció. Tomé mi teléfono y marqué a Mario. Ya mordieron el anzuelo, Mario. Tienen el poder firmado. Ahora, activa la segunda fase. Llama al registro de la propiedad y presenta la impugnación por el documento de mi padre. Quiero que bloquees cualquier transacción de esa casa a partir de este minuto. Hecho, Roberto, respondió Mario. Pero recuerda, ahora viene la parte difícil. Van a intentar venderla mañana mismo de manera ilegal para saltarse el registro. Tienes que estar allí para la confrontación. Estaré allí, aseguré. Mañana es el día en que recupero mi vida. Esa noche, por primera vez en semanas dormí como un niño. No necesité la pastilla para el corazón. La satisfacción de saber que el error de Elena estaba sellado bajo su propia firma era la mejor medicina que podía recibir. Ellos creían que estaban vendiendo una casa de $500,000. Lo que no sabían es que acababan de firmar su ingreso a una deuda que los perseguiría hasta la tumba, y que la casa nunca dejaría de ser mía. Solo quedaba un acto en este teatro, la confrontación final, donde las máscaras caerían, y ellos descubrirían que el viejo acabado los había llevado directamente al matadero legal. El día amaneció gris, pero para mí tenía una claridad cegadora. Me vestí con mi mejor traje, el que usaba para las bodas y los funerales. Me afeité con cuidado, observando en el espejo las líneas de mi rostro. Ya no veía a un anciano derrotado, sino a un hombre que estaba a punto de ejecutar una sentencia. Llegué a mi casa a las 11 de la mañana. Frente a la acera estaba estacionado un sedán negro de lujo. El comprador. También estaba el coche deportivo de Carlos, con un lazo ridículo en el espejo retrovisor, como si celebrara una victoria que aún no le pertenecía. Entré sin llamar. La puerta estaba abierta para dejar pasar la brisa y el olor a éxito que Elena tanto ansiaba. En la sala, la escena era perfecta para una película de traición. Elena estaba sentada en el sofá de cuero, luciendo joyas que yo le había regalado, sosteniendo una copa de vino. Carlos estaba de pie junto a un hombre de traje gris, el tasador y representante del comprador, que tenía una carpeta abierta sobre la mesa de centro. Solo falta su firma aquí, señora, y el cheque de gerencia por los primeros $200,000 será suyo, decía el hombre del traje. No habrá ninguna firma, dije con una voz que tronó en las paredes de la casa, una voz que no escuchaban desde hacía años. El silencio que siguió fue absoluto. Elena se puso de pie tan rápido que casi derrama el vino. Carlos se tensó, cerrando los puños, pero algo en mi postura, recta, firme, gélida, lo hizo detenerse. ¿Qué haces aquí, imbécil?, siseó Carlos, recuperando su arrogancia. Llamaré a la policía ahora mismo. Tienes una orden de alejamiento verbal, te lo advertimos. Llámalos, Carlos. Por favor, hazlo, respondí, caminando hacia el centro de la sala, y dejando mi bastón a un lado. Ya no lo necesitaba para sostenerme, solo para recordarme quién era. Pero antes de que lleguen, quizás el señor aquí presente quiera saber que están intentando venderle una propiedad con un título de dominio nulo y un embargo preventivo por fraude. El comprador frunció el ceño y retiró la mano del bolígrafo. Elena se puso pálida, pero intentó contraatacar. No le haga caso, está demente. Tenemos el poder que él mismo firmó ayer. Aquí está, gritó, sacando los papeles con desesperación. Ese poder, Elena, es precisamente el clavo de tu ataúd, dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Señor, si revisa el anexo de ese documento, verá que la señora Elena reconoce una deuda de $300,000 hacia mi persona, por malversación de fondos. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es esto. Saqué del bolsillo interior de mi saco el documento original de mi padre, el que rescaté de la caja fuerte esa misma madrugada mientras ellos dormían su borrachera de triunfo. Lo puse sobre la mesa, justo encima del contrato de venta. Este es el título original de la propiedad bajo la cláusula de patrimonio familiar inalienable. Mi padre estipuló que esta casa no puede ser vendida ni cedida sin el consentimiento de un consejo de herederos que incluye a mis hijos,
quienes por cierto ya han sido notificados en el extranjero y han firmado su rechazo total a esta venta. Eso es mentira, rugió Carlos abalanzándose hacia mí. No me moví. En ese momento la puerta principal se abrió de nuevo, y entró Mario, mi abogado, acompañado por 2 oficiales de justicia. Señor Carlos, señora Elena, dijo Mario con una calma profesional que resultaba insultante para ellos. Vengo a notificarles la anulación inmediata del poder notarial por vicios de consentimiento y dolo. Además, aquí tienen una orden judicial de desocupación inmediata. Tienen exactamente 20 minutos para sacar sus cosas personales de esta propiedad, antes de que las cerraduras sean cambiadas. La cara de Elena se transformó. El asco que antes sentía por mí se convirtió en un terror puro y líquido. Miró a Carlos buscando protección, pero Carlos estaba ocupado tratando de explicarle al comprador que todo era un malentendido. El hombre del traje, sin embargo, ya estaba guardando su cheque y su carpeta. Casi me hacen participar en una estafa, dijo el comprador con desprecio, mirando a Elena. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes por daños y perjuicios. Roberto, por favor, chilló Elena, intentando acercarse a mí, con las manos temblorosas. Somos familia. Cometí un error. Estaba confundida. Carlos me presionó. No eres mi familia, Elena. Eres la persona que intentó mandarme a un manicomio para quedarse con mis ladrillos, le dije, mirándola desde una altura moral que ella jamás alcanzaría. Y tú, Carlos, mi mejor amigo, gracias por el puro del otro día. Me recordó que la gente como tú siempre termina ahogándose en su propio humo. Carlos intentó gritar, intentó amenazar, pero los oficiales se interpusieron. La escena de su humillación estaba empezando. Los vecinos, los mismos que me vieron derrotado días atrás, ahora estaban asomados a sus ventanas, viendo cómo el deportivo de Carlos era enganchado por una grúa. Mario se había encargado de notificar a la financiera por falta de pagos. Tienen 15 minutos, repetí, sentándome en mi sillón favorito y cruzando las piernas. Y Elena, no te molestes en llevarte las joyas. Están compradas con el dinero del camión que ahora declaraste por escrito que me debes. Si te las llevas, añadiré robo agravado a la demanda. El caos estalló. Gritos, llantos y la imagen satisfactoria de Carlos cargando bolsas de basura con su ropa mientras Elena tropezaba con sus tacones en el jardín. Yo solo respiré hondo. Mi corazón latía con fuerza, sí, pero era la fuerza de un hombre que acababa de resucitar. Ver a alguien desmoronarse es un espectáculo amargo, pero cuando esa persona ha intentado aniquilar tu existencia, se convierte en una sinfonía de justicia poética. Los oficiales de justicia no tenían prisa, pero eran implacables. Elena corría por la casa como un animal enjaulado, intentando meter en maletas de marca todo lo que podía, mientras Carlos, el hombre que hace días me amenazaba con empujarme por las escaleras, estaba en el porche discutiendo inútilmente con el conductor de la grúa que se llevaba su coche. Roberto, no puedes hacerme esto, no tengo a dónde ir, gritó Elena desde el rellano, con el rímel corrido y el cabello desordenado. Tuviste a dónde ir cuando planeabas mi entierro en vida con él, respondí sin moverme de mi sillón. Ahora, el mundo es grande. Seguro encontrarás un lugar que se ajuste a tu nueva realidad. Mario, mi abogado, se acercó con una tableta y un documento digital. Roberto, la medida cautelar ha sido aceptada por el juez. Las cuentas bancarias que ella vació han sido congeladas. No podrá tocar ni un centavo del dinero del camión hasta que el juicio por fraude termine. Y con el documento de reconocimiento de deuda que firmó ayer. Bueno, esencialmente le pertenece todo lo que ella posea de ahora en adelante. Elena escuchó eso y dejó caer la maleta que llevaba. El sonido de sus joyas y frascos de perfume chocando contra el suelo fue el eco de su derrota. En ese momento, Carlos entró a la casa, rojo de ira, sudando, y fuera de sí. «Esto es un robo. Tú nos engañaste, viejo maldito», gritó Carlos, lanzándose hacia mí con el puño en alto. Pero Carlos olvidó que ya no estaba tratando con un hombre moribundo. Los 2 oficiales de policía que acompañaban al ejecutor judicial fueron más rápidos. Lo interceptaron en el aire, lo derribaron contra el suelo de mármol que yo mismo había pulido años atrás, y le pusieron las esposas antes de que pudiera decir otra palabra. «Señor, está bajo arresto por intento de agresión y resistencia a la autoridad», dijo uno de los oficiales con voz monótona. «Sácame de aquí, Elena». «Haz algo», aullaba Carlos desde el suelo, perdiendo toda la dignidad que le quedaba. Pero Elena ni siquiera lo miró. Ella estaba mirando el vacío, dándose cuenta de que el hombre por el que había traicionado a su esposo no era más que un cobarde ruidoso que ahora dormitaba en el suelo esposado.
La gran vida que habían planeado en la costa se había evaporado en menos de 20 minutos. Fuera de mi casa, dije poniéndome de pie. Mi voz no era de rabia, era de una autoridad absoluta. Los dos. Ahora. Los oficiales levantaron a Carlos y lo sacaron a rastras. Elena, arrastrando una maleta que apenas se cerraba, caminó hacia la puerta. Al llegar al umbral, se detuvo y me miró por última vez. Esperaba ver odio en mis ojos, pero solo encontró indiferencia. Y eso, lo supe en ese instante, le dolió más que cualquier demanda. Perdóname, Roberto, susurró con la voz rota. La justicia no pide perdón, Elena. La justicia solo pone a cada quien en su lugar, respondí. Cerré la puerta principal. El sonido del cerrojo encajando fue el sonido más dulce que había escuchado en décadas. Me quedé un momento en el silencio de mi sala, sintiendo el peso de la soledad, pero también la ligereza de la libertad. Por la ventana vi cómo se llevaban a Carlos en la patrulla, y cómo Elena se quedaba de pie en la acera, rodeada de maletas, bajo la mirada de todos los vecinos a los que antes despreciaba. Mario me puso una mano en el hombro. Lo logramos, Roberto. La casa es legalmente tuya otra vez. He traído a un cerrajero. Cambiará todas las entradas en 10 minutos. Mañana presentaremos la demanda de divorcio por causa grave. No se llevará ni los cubiertos. Gracias, Mario, dije, sintiendo que un peso enorme se levantaba de mis pulmones. Caminé hacia el baño y busqué en el suelo las pastillas que habían pisoteado. No me importó. Busqué el frasco nuevo que Mario me había traído y me tomé mi dosis con un vaso de agua fresca. Mi corazón latía rítmicamente. Fuerte. Como un tambor de guerra que finalmente había encontrado la paz. Fui al jardín trasero. Allí, bajo el gran roble que planté cuando mis hijos eran pequeños, me senté en la banca de madera. El aire se sentía distinto. Ya no olía a medicina y traición. Olía a tierra mojada y a un nuevo comienzo. Había recuperado mi hogar, mi dignidad, y sobre todo mi futuro. Ellos pensaron que por ser viejo estaba acabado, pero no entendieron que un roble viejo tiene raíces que ellos, con toda su juventud y codicia, nunca podrían arrancar. La victoria era total, no solo legal, sino moral. El hombre que entró a esa casa, hace una hora, estaba dispuesto a morir peleando. El hombre que se sentaba ahora en el jardín, estaba listo para empezar a vivir de verdad. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en la que el sonido de un cerrojo cambió el resto de mi vida. Hoy, el sol entra por la ventana de la cocina, y ya no huele a resentimiento ni a flores marchitas. Huele a café recién hecho y a madera limpia. Me tomo mi medicina, sí, pero el médico dice que mi corazón está más fuerte que nunca. Resulta que el estrés de vivir con una víbora era lo que me estaba matando, no solo la edad. A veces me preguntan si me arrepiento de haber sido tan frío, tan calculador. Mi respuesta es siempre la misma. La justicia no es fría, es simplemente exacta. El destino de Elena y Carlos fue el que ellos mismos sembraron con su codicia. Elena intentó impugnar el divorcio, pero el documento de reconocimiento de deuda que firmó, aquel que ella ni siquiera leyó por las prisas de quedarse con mi casa, fue su sentencia de ruina. El juez dictaminó que, para compensar el dinero que me robó de la cuenta del camión y los daños morales, ella debía entregarme cualquier propiedad presente o futura. Actualmente vive en un pequeño apartamento alquilado en las afueras, trabajando en un turno doble de limpieza, para poder pagar la deuda legal que aún tiene conmigo. La mujer que solo quería mármol y seda, ahora sabe lo que cuesta ganarse un trozo de pan. De Carlos supe poco, y lo poco que supe me dio una paz profunda. Su intento de agresión y sus deudas acumuladas le costaron la poca reputación que tenía. Perdió su licencia, perdió su coche y, según me contaron, terminó viviendo en el sofá de una hermana que apenas lo soporta. El hombre que yo ya no podía ser, resultó ser un niño asustado cuando le quitaron el dinero de otro. Hace unas semanas mis hijos vinieron a visitarme. Estaban aterrados cuando se enteraron de todo, pero al verme sus rostros cambiaron. Ya no veían al viejo cansado que apenas podía subir las escaleras. Vieron al hombre que los crió, al camionero que nunca se rendía. Pasamos tardes enteras en el jardín, el mismo jardín del que intentaron despojarme, riendo y planeando el futuro. He decidido que esta casa, mi templo de ladrillo y sudor, no se venderá nunca. He creado un fideicomiso para que, cuando yo ya no esté, sea un refugio para mis nietos. Pero por ahora, el dueño soy yo. He vuelto a conducir, no camiones pesados,
pero sí mi pequeña camioneta para ir a la costa los fines de semana. Ahora disfruto de la brisa marina sin la sombra de la traición oscureciendo el horizonte. Aquel día, cuando Carlos me dijo que un hombre debe saber cuándo ha sido derrotado, cometió un error fatal. Confundió mi silencio con debilidad y mi enfermedad con derrota. No entendió que la experiencia no es un peso, sino un arma. No entendió que un hombre que ha construido su vida desde cero no tiene miedo de demoler lo que no sirve para volver a empezar. A veces por la tarde, me siento en el porche con un vaso de limonada y miro la moneda de $1 que Carlos me tiró a los pies. La guardé. La tengo enmarcada en mi despacho. Me sirve de recordatorio de que la arrogancia es el camino más corto hacia la miseria. Cada vez que la miro, sonrío. Él pensó que me estaba dando una limosna, pero en realidad me estaba dando el combustible que necesitaba para incendiar sus mentiras. La vida tiene una forma curiosa de equilibrar las cargas. La justicia kármica no siempre llega rápido, pero cuando llega, es implacable. No se trata de venganza, aunque se sienta dulce, se trata de orden. El orden de que quien siembra traición, cosecha soledad. Y quien trabaja con honor, aunque el cuerpo le falle, siempre encontrará la fuerza para defender lo suyo. Hoy no tengo miedo al mañana, sé quién soy y sé lo que valgo. Mi casa es mi castillo. Mi corazón es mi guía y mi paz. Mi paz es el trofeo más grande que he ganado en toda mi existencia. Me echaron por viejo y acabado. Pero aquí sigo, de pie, viendo cómo el sol se pone sobre un horizonte que ahora, por fin me pertenece por completo. A ti, que escuchas mi historia, solo te digo una cosa. Nunca subestimes a un hombre que sabe esperar su momento. Porque cuando la verdad sale a la luz, no hay escondite que alcance para los traidores.